tardas 2 o 3 años en terminarla de leer una vez, no es problema. Lo importante es que lo meditemos con calma y con entendimiento. Abrimos entonces nuestras Biblias al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 13, y vamos a repetir bien rápidamente lo que ya leímos antes. Así es de que le voy a pedir de favor a mi hermano Alejandro Magni que nos colabore leyendo estos primeros 13 versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y proselitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Bueno, vamos a orar y vamos a poner este tiempo, esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Amadísimo Padre, Señor Todopoderoso, bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de meditar, de reflexionar en tu palabra en esta mañana. Te doy gracias, Señor, porque es un honor que tú me das el poder compartir con mis hermanos cosas que tú me has enseñado en días pasados. Señor, gracias por la oportunidad que me das de servirte, a pesar de mis fallas, a pesar de mis errores, Señor. Pero sé que es solamente por tu misericordia que yo estoy delante de ti y de mis hermanos. Te suplico, por favor, Dios, que abras nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra y a tu Santo Espíritu, para que podamos recibir tu palabra y ésta sea puesta en lo más profundo de nuestras mentes y nuestros corazones y dé un fruto apacible de justicia, y que todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. Te suplicamos esto y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos meditando de algunos detalles respecto de qué es lo que sucedió en Hechos 2, versículos 1 al 13. Ya meditamos algunas cosas la semana que comenzamos. Decíamos que el plan de Dios es perfecto y que en este día en el cual se reunían muchas personas de diferentes lugares, porque es una fiesta especial para el pueblo de Israel, era una manera muy hermosa y muy rápida y muy fácil de difundir el Evangelio, que son las buenas noticias de la salvación de nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Y meditábamos en esa ocasión que tenemos que estar juntos y en oración, mantenernos unidos, mantenernos en oración. También hablábamos respecto de este don del cual se habla tanto, que es hablar en distintas lenguas, y más adelante veíamos que todos por igual, nos dice aquí Hechos capítulo 2, versículo 11, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Meditábamos o comenzábamos a meditar respecto de que este don dado a los discípulos del Señor tenía un propósito que sigue siendo vigente: proclamar las maravillas de la lengua de Dios en una lengua que sea entendible. Eso es algo bien importante. También sabemos que hay quienes se burlan de esta manifestación del Espíritu Santo
para ver algunos detalles respecto de lo que pasó en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13, nos estamos apoyando de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que nos habla bastante respecto de cómo debemos tomar esta situación de los dones espirituales. Entonces, leímos y meditamos cuando comenzamos a meditar al respecto de esto, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, esto ya lo vimos, también ya lo comentamos, solamente estamos repasando. Primera a los Corintios 12, versículos 4 en adelante, por favor. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas y todos. A cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu, para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir el Espíritu, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno según Él lo determine. Ya lo comentamos y lo volvemos a comentar. Entonces nos dice aquí la escritura, y está en un poquito en negritas, posiblemente lo vean, dice ahí, a cada uno se les da una manifestación especial, y esta manifestación es para el bien de los demás. Si alguna persona tiene un don del Espíritu Santo, es para el bien de los demás, no es para su propia gloria, no es para su propio beneficio, no es para su beneficio económico, no es para que las personas lo conozcan, sino es para el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. También meditamos y estamos repasando, nos dice aquí a unos y a otros y a otros y a otros y a otros. Eso quiere decir que no a todas las personas o no a una persona se le van a dar todos los dones o un don específico. ¿Sí? Comentamos y es necesario estar repasando, reflexionando, que en algunos grupos religiosos se nos dice que si no tienes, por ejemplo, el don de lenguas, entonces no eres cristiano o no has recibido el Espíritu Santo, lo cual es una mentira, porque eso no es lo que dice Dios, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice aquí a unos y a otros y a otros y a otros. Entonces a cada persona o a cada grupo de personas Dios le da el don que aquí lo vemos según Él lo determina. Versículo 11, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces yo no puedo decidir si yo quiero sanar a alguien, si yo quiero hablar en lenguas, si yo quiero ser un gran maestro de la Escritura, si yo quiero... Eso yo no lo decido, eso lo decide Dios. Es que yo quiero ser el mejor cantante, es que yo quiero ser el mejor predicador. No es según tú quieras, sino según el Espíritu de Dios lo determina, según Él quiere. Él le da a las personas que Él escoge el don que Él quiere. Eso también ya lo estuvimos viendo, versículo 12 en adelante. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, ¿cómo no soy mano? Como no soy mano, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo.
repasando, entonces, no porque tú digas, como yo no hablo en lenguas, entonces no soy cristiano, no soy bautizado, no soy del cuerpo, no porque tú lo digas, no por eso no eres hijo de Dios. No porque tú digas, como yo no enseño, entonces yo no soy parte del cuerpo, no por eso vas a dejar de ser parte del cuerpo, ni vas a dejar de ser cristiano. Entonces, eso no depende de ti, sino de la voluntad de Dios. Dios te escogió como su hijo, Dios te ha depositado el Espíritu Santo, entonces Dios ya te adoptó. No fue tu decisión, tú solamente aceptaste la invitación. Él te da el don que Él quiere, y tengas o no tengas un don, no porque lo tengas o no lo tengas, eso no te hace o te deja de hacer hijo de Dios, miembro de su cuerpo y bautizado con el Espíritu Santo. Versículos 21 en adelante. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Hablamos de esto y repasamos y no vamos a entrar en mucha profundidad. Debemos de tener cuidado de hablar respecto de los miembros de esta congregación o de los miembros de otras congregaciones. No se vale decir, ¿sabes qué? No necesito a los bautistas, no necesito a los presbiterianos, no necesito a los pentecostales, no, ten cuidado. No necesitamos a los bíblicos, a las personas que nos visitan hoy por primera vez. Esta es una iglesia bíblica, esa es la denominación. No podemos decir que no necesitamos a otros miembros del cuerpo de Cristo, sea de la denominación que sea, o otros hermanos de esta congregación, sean sus características como sean niños, sean jóvenes, sean adultos, sean lentos para aprender o sean muy hábiles. Todas las personas de esta congregación son necesarias, aun los que nos visitan, aunque sea de vez en cuando. Por supuesto, los que nos visitan por primera vez también son necesarios. Cada persona es necesaria en esta iglesia. Es importante entonces que nosotros no tengamos en nuestra mente, no tengamos en nuestro corazón o quitemos de nuestra mente el decir, yo no necesito a este hermano, yo no necesito a esta hermana. Este hermano canta bien desafinado, no lo necesitamos, ¿no? Aquella hermana, yo qué sé. Hay que tener mucho cuidado porque a veces se llena de orgullo en nuestra mente, en nuestro corazón, y empezamos a decir, no necesito a este, no necesito a aquel, y me junto nada más con los que son más sobresalientes, ¿no? Los más destacados. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque nos dice aquí la Escritura, por lo contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más indispensables. A veces vemos a hermanitos bien débiles en la fe o débiles en alguna manifestación del Espíritu Santo. No son muy indispensables, a pesar de que ya habíamos comentado de esto bien rápidamente. En una fábrica, por ejemplo, a veces algunas personas llegan a mirar con desprecio a los obreros. Pero debes saber que es bien indispensable el trabajo de los obreros, porque si no hubiese obreros en una fábrica, pues ¿quién entonces va a armar todas las cosas? Que no haya obreros, nada más que esté el gerente y el supervisor, y que ellos van a armar todas las cosas. Necesitamos a cada persona. ¿Cómo es posible? Ese trabajo del que recoge la basura, quédate con tu basura. Dime, ¿qué haces? ¿Que se te queda ahí la basura un año? Te puede parecer a lo mejor algún trabajo despreciable el de recoger la basura. Qué indispensable es que alguien venga y recoge la basura en tu casa. ¿Qué ministerio tienes? El de la limpieza. No, a mí pónganme a cantar. Qué indispensable es llegar a un lugar limpio y ordenado. Las amas de casa se la pasan horas limpiando el hogar para estar en un lugar cómodo, confortable, agradable. Qué indispensable es entonces la limpieza, qué indispensable es llegar a un lugar
que el baño no huele a... Está bien eso. Cada cosa es tan indispensable. Entonces, los miembros que parecen más débiles son también indispensables. Cada uno de ustedes es indispensable en esta iglesia. A veces personas, hermanos, dicen, ay no, yo me voy porque pues a mí para qué me quieren, yo no soy indispensable. Eres indispensable, eres parte de este cuerpo, eres parte de esta iglesia. Y no solo de esta congregación en particular, sino parte de la iglesia universal, del cuerpo universal de Dios, del cuerpo de Cristo en este mundo mundial, como dicen los niños. Continuamos, aunque ya habíamos comentado esto, siempre hay cosas que tenemos que comentar. Así, Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Comentamos también, y voy a repasar rápidamente sin entrar en mucho detalle, cómo la mente de Dios es totalmente opuesta a la nuestra. Porque el Señor honra a los que menos tenían honra. En esta iglesia o en el mundo, una persona que tenía menos honra, pues era yo. Y ya se los he dicho un montón de veces, ¿no? De pronto, ¿quién se puede imaginar que el hijo del tamalero ya está predicando? O que terminó la universidad, hizo una maestría, o sea, ¿quién se puede imaginar eso? O que se acaba de ir al charco de Venecia. ¿Quién se imagina eso? Dios da honra a los que menos tenían. Y a los que más tenían, bueno, pues no la necesitan porque ya la tenían. Pero la mente del hombre es diferente de la de Dios. ¿Por qué? Porque dice Dios que eso Él lo hace ¿para qué? Para que no haya división en el cuerpo. Para que todos tengamos un equilibrio. Como este tiene menos honra, bueno, le voy a dar honra. Y como este ya tiene, pues ese ahí lo dejo porque ya tiene honra. Pero en nuestra mente carnal, mundana, decimos, ay, pero ¿por qué a este? Pues este, ¿por qué le dan la oportunidad de estar ahí? Si es retontín. Ah, no, yo no digo tontín, digo pues. Porque como uso palabras bíblicas, ¿por qué es un poquito falto? Porque me encanta la Reina Valera, ¿no? Es lo mismo que decir tontín. Ay, pero es que de verdad, Dios quiere que cada uno de nosotros tenga honra. Si tú analizas y ves esto de una manera diferente, ahí ya no iba a dar comentarios de esto porque ya lo había comentado, ¿eh? Rápidamente. Si tú no tienes honra, Dios te la va a dar para que cada uno de nosotros tenga honra, porque Dios quiere honrar a cada uno, para que también Él sea honrado. Dios te quiere glorificar para que Él sea glorificado. ¿Para qué Dios te da la gloria? Para que tú se la des a Él. Dios no te da gloria para que te la quedes, sino te da la gloria para que se la des a Él. Dios para que te da una corona, lo vemos en el libro del Apocalipsis. Dios dice que, y los 24 ancianos, no habla de nosotros, pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de los ancianos. Ahí no se habla de la iglesia, ni se habla de los sellados, no. Se habla solamente de los ancianos. Los ancianos que representan las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, que los 12 apóstoles representan a la iglesia y los 12 patriarcas representan a todo el pueblo de Israel, arrojan las coronas delante de Él. Entonces, bueno, pues, si ellos lo hacen, pues nosotros también. Para que Él reciba toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Entonces, tenemos que entender eso. Dios quiere honrar a cada uno de ustedes. Si no tienes honra, Dios te quiere honrar. No desprecies la honra que Dios te quiere dar, no la deseches, acéptala. Y dale a Él la gloria. Ahora bien, versículo 27 en adelante. Ahora bien, ustedes son del cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas.
Es interesante porque ahora mismo Pablo está poniendo orden. La mente del ser humano tiene la tendencia a ir en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios y en un sentido opuesto al orden de Dios. En muchas iglesias, ¿a qué se le da mucho honor, mucho aprecio? A lo que aquí está en último lugar. Aquí Pablo dice que en último lugar está el hablar en lenguas. Pero en muchas iglesias, a lo que se le da más valor es a hablar en lenguas. Si no hablas en lenguas no eres cristiano, si no hablas en lenguas no eres bautizado por el Espíritu Santo, si no hablas en lenguas es más, aquí ni te pares. No te queremos ni ver. Cuando en el orden que pone Pablo es lo último, y en muchas iglesias es lo primero. Muchas personas han venido y se paran aquí y dicen: hola, buenos días, ¿ustedes hablan en lenguas? Pues bueno, Dios no ha tenido la misericordia con nosotros, pero si tú hablas, pues pásale. Ah, bueno, gracias, ahí nos vemos. Me voy a otro lugar a desearlo. No, nos ven con desprecio, ¿no? O las cortan. Ha pasado mucho. Muchas personas han parado en esta puerta y nos preguntan: bueno, como tú no hablas, entonces adiós, porque no has de ser sellado por el Espíritu Santo, no eres bautizado, no eres de Dios, no eres cristiano, ahí nos vemos. Pero ¿qué es lo que dice Dios? La base de todo, el fundamento, la roca, el cimiento, es Jesucristo. Después de ese cimiento que es Jesucristo están los apóstoles. ¿Cuáles? Los 12. Después de esos 12 no hay más, solamente hay 12 apóstoles. ¿Escogidos por quién? Por Jesucristo en persona. Jesucristo escogió a 12 apóstoles. Uno de ellos fue escogido para un propósito muy particular, que posteriormente fue reemplazado ¿por quién? Por Pablo. Sí, porque aquellos que los otros 11 escogieron no era el escogido por Dios. El escogido por Dios es Pablo, el escogido por Jesucristo era Pablo. Entonces solamente hay 12 apóstoles. Tenemos a Jesucristo, tenemos a los 12 apóstoles. Después de eso tenemos a los profetas. ¿De qué hablan? De todas las profecías de las cuales habla el Antiguo y el Nuevo Testamento. No estamos hablando de personas que hablan nuevas profecías, porque no se requieren nuevas profecías, porque todas las profecías están en tu Biblia, que tienes en tu mano. No se requieren de nuevas profecías, todo está ya escrito. Todo está escrito, no se requiere saber nuevas profecías. Porque hubo un silencio de casi 400 años después de Malaquías. Porque no se necesitaban más profecías, no se necesitaba nadie más. Lo único que se necesitaba era que se cumplieran todas las profecías respecto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo se cumplen? Con Jesucristo. En Jesucristo se cumplen todas las profecías. Ahora mismo está la profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más necesitamos? Solamente que se cumplan. Nada más. Cuando aquí habla de profetas, no habla de gente que habla nuevas. Ah, hermano, yo te vi, hermano, sí. El Señor me dijo que tú el día de mañana vas a recibir un aumento, y Dios me dijo que te van a dar un coche nuevo. ¿Y eso qué tiene que ver con Dios y con las profetas? Pues nada. No. Cuando habla de profetas, habla de hermanos que hablan de las profecías del Antiguo Testamento y de la profecía más importante, que Cristo viene pronto, arrepiéntete, cree en el Evangelio. Esa es la profecía. Nosotros estamos profetizando. Cuando decimos que Cristo viene, ¿qué estás haciendo? Profetizando. Eres un profeta. Cuando tú dices que seremos arrebatados si es que Cristo viene en este momento, ¿qué estás haciendo? Profetizando. Eres un profeta. A eso se refiere, a estar repitiendo, a estar diciendo, a estar comunicando las profecías escritas en la Biblia. En tercer lugar, los maestros, los que enseñan ¿qué? La Biblia. Después, los que hacen milagros.
Otra vez, personas van a muchos lugares buscando el milagro cuando no es lo más importante, cuando lo más importante es Cristo, la enseñanza de los apóstoles, saber que Cristo viene, eso es lo más importante. ¿Y después qué? Los que sanan al enfermo, después los que ayudan a otros, después los que administran y hasta el último los que hablan en lenguas. En el orden de Dios eso es lo último. Pero ¿por qué Pablo les dice a los corintios eso? Porque lo que está pasando el día de hoy, el 15 de febrero de 2015, año del Señor, eso pasó hace 2015 años. El darle un gran auge a algunos dones espirituales y muy específicamente al don de hablar en lenguas, eso no es algo de hoy. Es una discusión que tiene 2015 años. El estar tan enfocado en algunos dones espirituales no es nuevo. Tan no es nuevo que Pablo tuvo que escribirle a los corintios para aclararles de qué se trataba la situación de los dones espirituales. Versículo 29 en adelante. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, ¿acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Después de esto viene el capítulo 13. El capítulo 13 de Corintios, que todo el mundo se sabe, hasta se saben de memoria, porque les gusta mucho. Este capítulo tiene un contexto. ¿Cuál es el contexto? Los dones espirituales y específicamente el hablar en lenguas. 1 Corintios 13, cuando dice, y si hablar en lenguas, les está dando todo lo que es el amor. ¿Para qué? Para hacerles entender cuál es la situación del hablar en lenguas. 1 Corintios 13 tiene un contexto. El contexto es los dones espirituales y el contexto más cerrado es el don de lenguas. De eso habla 1 Corintios 13. El punto del amor está alrededor de ¿qué? De los dones. Dice Pablo a los corintios, cada don, si tú tienes algún don, y no me voy a meter en el capítulo 13 porque como ya se lo saben en memoria, si tú tienes algún don, ese don que tú tengas lo tienes que poner al servicio de la iglesia y lo tienes que llevar a cabo con amor. Si enseñas, que enseña con amor. Si hablas en lenguas, habla con amor. Si sanas, sana con amor. Si predicas, todo lo que tú hagas, hazlo con amor. Por eso dice, ustedes tienen que ambicionar los mejores dones. ¿Cuál es el mejor don? Porque así comienza el capítulo 13. Ahora les voy a enseñar una mejor manera. Y da todo el 13. Y cuando llegamos al 14, que es la conclusión del capítulo 13, el primer versículo, nos dice que empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Entonces los corintios estaban tan enfocados como algunos hermanos nuestros. Son hermanos, por supuesto, los amamos, yo los amo mucho. Hay hermanos que están muy enfocados en los dones espirituales. Entonces, ¿qué diremos de estos hermanos que hacen un gran énfasis en los dones espirituales? ¿No te necesito? ¿No te quiero? No, eso es lo que acabamos de ver, que no tenemos que hacer y no tenemos que decir. Son bien necesarios nuestros hermanos que hacen mucho énfasis en los dones espirituales. Son indispensables, son necesarios, los queremos, los amamos. No obstante, dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, a través de Pablo, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. No es malo que tú desees tener un don espiritual, pero sobre todo el de profetizar que Cristo viene pronto, que te arrepientas, que creas en el Evangelio, en eso es lo que tienes que más ambicionar. ¿Por qué qué? Porque el que habla en lenguas no habla con los demás sino habla con Dios.
Porque nadie lo entiende. No he tenido el... Ah, no, sí es cierto. Hace algunos días, creo que se llamaba Miriam, ¿no? La hermana de aquí cerca. Iba a decir, no tengo el gusto de escuchar, no, pero ya lo tuve. De escuchar a una hermana, espero que sea hermana, que hablaba en lenguas. No le entendí nada. Dije, bueno, qué bien que habla en lenguas. Dios le dio ese don. Me alegra que hermanos puedan entender eso. Dice aquí, en cambio, el que profetiza habla con los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Cuando alguien te dice que Cristo viene pronto, eso te debe animar, te debe consolar. Es que sufro mucho, es que no me alcanza para la renta, es que cada vez más la familia michoacana, peruana, colombiana y todas las familias nos están aquí molestando. La familia de Peña Nieto y la familia de Marisela, la familia de Humberto y la familia de José y hasta la familia de Martín me molesta. Hermano, Cristo viene pronto. ¡Ay, qué bueno! Eso me anima, me edifica, me consuela. Sabe que Cristo viene pronto, que ya toda esa maldad que hay en este mundo, toda la corrupción que hay en este mundo, toda la perversidad que hay en este mundo, aún la que hay en mí, se va a terminar. Eso me da consuelo. Eso me anima. Versículo 4. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizar. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que esté también intérprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, qué interesante, porque el hablar de que Cristo viene pronto, entre otras profecías, es todavía mejor, es superior, tiene ventaja sobre el que habla en lenguas. Pero nuevamente, de pronto tenemos hermanos que no ven como algo importante el decir que Cristo viene pronto. Lo más importante es que hables en una lengua que no entiendes. Cuando la Biblia dice que no es así, que es todo lo contrario. Pero nuestra mente humana es tan engañosa que nos deja ser seducidos, engañados por cosas que son más externas. Nos dejamos llevar mucho por lo externo. No vemos lo interno, no vemos lo espiritual, no vemos lo profundo. Continúa versículo 6 en adelante. Hermanos, si ahora fueran a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos de que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes, a menos de que su lengua pronuncie palabras comprensibles, como si sabrá lo que dicen. Será como si hablaran al aire. Yo creo que casi todos conocemos una cosa que se... ¿Sí les sonó? ¿A qué te sonó? El himno nacional mexicano. Suena la trompeta con un tono muy específico, con una nota muy específica, y entonces todos reconocemos, ese es el himno nacional. Conocemos. Bueno, ¿cómo se reconoce? Porque tiene una nota, porque tiene un sonido diferente, porque lleva un ritmo. Nos dice la Escritura, aún los instrumentos musicales tocan una nota distinguible, que se le reconoce. ¿Para qué? En el caso de la trompeta, para saber si nos vamos a preparar a la batalla. Toque de queda, toque de levantarse, toque de guerra, toque de himno nacional. Y dice aquí Pablo, de la misma manera sucede con ustedes, con nosotros. ¿Qué? Que tenemos que hablar en una lengua entendible. Tenemos que entender lo que el hermano habla. Si en este momento ustedes... If now I speak in English, I start speaking English, you will not understand unless you know English, you know. Otherwise, it will be difficult for you to understand.
Estoy hablando bien sencillo en inglés y les estoy diciendo que a menos que ustedes conozcan o hablen inglés no van a entender lo que yo les hablo. No estoy hablando en una lengua angelical, es una lengua aquí nada más de pasando el río. Así es el don de lenguas. ¿De qué les sirvió a ustedes que yo hablara? Pues más que reírse, para reírse, ¿no? Pero fuera de eso no les sirvió para nada. Dice la escritura, hermanos, si yo fuera a visitarlas y les hablara en inglés, o en italiano, o en rumano, o en ruso, ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve? De nada. Recientemente que tuvimos una participación con un coro porque nos invitaron para una cena de aprecio, les decía a los hermanos, bueno, vamos a hacer una pequeña parte en inglés, y decían, bueno, ¿y eso para qué? Si yo no hablo inglés. Bueno, sí, pero como en este canto hay algunos pocos hermanos que nos visitan de Gringolandia, pues entonces, pues vamos a cantar unas porciones para que también ellos se gocen y se alegren en su lengua natal. ¡Ay, qué bonito!, ¿verdad? Entonces, como que decían, bueno, ¿y eso para qué? Si aquí ninguno de los que estaba aquí hablamos inglés, o sea, ¿para qué cantamos en inglés? Bueno, para que ellos también se alegren y se gocen y digan, ¡ay, qué bonito, qué padre!, ¿no? Es la lengua de mi mami y de mi abuelito, de mi abuelito John. ¡Ay, qué bueno! Para eso nos sirve hablar en otra lengua. Dice, ¿de qué les sirve? A menos que ¿qué? A menos que les presente alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Si yo vengo y les empiezo a hablar en inglés y después tengo aquí mi traductor y les dice, mira, este hermano lo que dice es wiri, 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 guara, guara. Entonces dicen, claro, dijo wiri, wiri, guara, guara, claro, por supuesto. Amén y amén. De otra manera, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si ustedes estuvieran hablando al aire. Eso dice Pablo, hace 2000 años, 2015 años. ¿Y qué es lo que se hace hoy? Tenemos un montón de hermanos de muchas congregaciones que están igualitos a los corintios, que están tan enfocados en que tienes que hablar en lenguas. Bueno, pero que no ya Pablo hace hace como 2000 años, bueno, no fuera 2015, hace cerca de 2000 años, porque Pablo escribió esto después. ¿Qué no esto Pablo hace cerca de 2000 años se dijo que qué pasa? ¿Por qué 2000 años después seguimos igual? ¿Por qué seguimos igual? ¿Por qué? Porque el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Oye, que ahora los hombres se besan con los hombres. ¡Ay! En el tiempo de mi abuelito no era así. Por favor. Hace 2000 años pasaba. Tú abres tu Biblia y en el primer libro, que es Génesis, todavía ni siquiera pasas de un libro al siguiente. Abres Génesis y encuentras la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque había una bola de lesbianas y de homosexuales ahí. ¿Acaso es nuevo que los hombres se besen con los hombres y que se quieran casar y que ya quieran adoptar niños? No, eso ya tiene miles de años, hermano. Miles de años, no es nuevo. No te sorprendas. El mundo en realidad está igual. ¿Desde qué? Desde la caída del hombre. Es más, ni siquiera pasó en Sodoma y Gomorra, eso pasó mucho antes. Desde que Adán y Eva desobedecieron al Señor, desde ahí vino la caída del hombre. Y desde ahí para acá vivimos en un cuerpo pecaminoso. Nos sorprende entonces que ahora, hermanos, porque son hermanos, se enfoquen en... Pues sí, es que su mente de pronto se les va de lado. Viven en un cuerpo de pecado, igual que tú, igual que yo. Y ellos tienen algunos defectos igual que los tenemos nosotros. Hay cosas que estos hermanos hacen muy bien y que nosotros no hacemos. Y hay cosas que nosotros hacemos que ellos pues no hacen. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque somos miembros del cuerpo, pero somos un miembro diferente. Nuestros hermanos pentecostés son como la mano derecha y nosotros como la mano izquierda. Y uno hace así y el otro, un dedo apunta para acá y el otro para acá, y estamos mal. No, simplemente somos miembros de un cuerpo y tenemos características totalmente diferentes. No obstante, tenemos que
tener un orden y tenemos que ser guiados por la Escritura, por la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces nos dice, regresando aquí, dice Pablo, de la misma manera sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si ustedes estuvieran hablando al aire. Versículo 10 en adelante. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Hermana, hermano, habló en lenguas, qué bueno, ¿qué dijo? No sé. Cantó maravilloso, hermoso, ¿qué dijo? No sé. Mi querido hermano amado, pídale al Señor que por favor le dé la oportunidad de entender, porque si no, va a seguir igual de ignorante. Y nosotros también, porque nos quedamos con... bueno, eso lo dice más adelante. No se está beneficiando su entendimiento ni tampoco el mío. Y ya platicó con Dios, qué bueno, ya le conté a Dios, qué bueno, no entendí nada. Y usted tampoco se benefició. El único que se benefició fue Dios con su canto, usted no. ¿Qué debo hacer entonces? Dice Pablo. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Se queda con cara de what, el que te escuchó, dijo, no. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero qué bonito soy yo. No hay edificación. Las lenguas son hermosas, pero si no las entiendes, no edifican, no te hacen una mejor persona. Y Dios quiere que su iglesia sea edificada. El Señor dijo, edificaré mi iglesia. Dios quiere que su iglesia sea edificada. Versículo 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás, que 10,000 palabras en lenguas. Aquel hermano al que Dios le dio la oportunidad de ir al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto cielo, Pablo, que vio cosas que ni siquiera le fueron permitidas transmitir ni decir. Aquel hermano que habla muchas lenguas dice, no hablo en lenguas. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es instruir a los demás, que los demás conozcan a Dios, que conozcan a Cristo, que conozcan lo que Dios ha hecho desde que creó el cielo, la tierra, el universo. Quiero que sepan que el hombre es pecador. Quiero que sepan que solamente por fe en Jesucristo es que te salvas. Eso es lo que quiero que entiendan. No solamente que se queden con la boca abierta. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras que entiendan y que me sirvan para instruir que 10,000 palabras en lenguas. ¿Quién lo dice? Pablo, el 12º apóstol. No hay más, solo hay 12 apóstoles. Y este hombre escogido por Dios para llevar el evangelio a quienes, a los gentiles, a ti y a mí, a los que no somos israelitas. Aquel hombre al que le era necesario saber muchas lenguas, porque gracias a que él fue movido por el Espíritu Santo a ir a Roma, a Éfeso y a otros lugares, y tuvo que hablar otras lenguas porque ellos no hablaban hebreo ni tampoco hablaban griego. Tuvo que ir a otros lugares para transmitirles en su propia lengua materna las maravillas de Dios, el mensaje del evangelio,
No iba a venir a decirles aquí a los chilangos, bonjour. ¿Y eso a mí qué? No te entiendo, ¿no? No te entiendo tus buenos días, porque yo soy mexicano, no soy italiano. Prefiere hablar en la iglesia, a lo menos 5 palabras que las personas entiendan. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos que animar con amor a nuestros hermanos que hablan en lenguas. Hermano, qué bueno que hablas en lenguas. Pide al Señor que te permita entender. O que te traiga algún traductor, algún intérprete. ¿Qué es lo que dice aquí? Hermanos, versículo 20. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito: por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. Dice Pablo, miren, esas son niñerías. Esas son niñerías. El andarse peleando que si los hermanos carismáticos o pentecostales hablan en lenguas y yo no. ¿Y eso qué? Eso no son más que niñerías. Que nosotros los rechacemos a ellos o que ellos nos rechacen es una niñería. Por favor, dejemos. Y eso es algo que a mí me gusta estar repitiendo una y otra vez, y espero que les haya quedado bien claro a ustedes. Dejemos de criticar a los hermanos de otras denominaciones que tienen otras manifestaciones de Dios y del Espíritu Santo. Hay que pedirles con amor: hermano, sé respetuoso, no me cortes. No porque tú digas que yo no soy cristiano, no lo dejo de ser, porque eso lo dice Pablo en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. No porque tú digas que yo no soy cristiano, yo voy a dejar de serlo. Entonces, tú no te preocupes ni te pongas triste, porque de pronto, hermanos, hay hermanos que se ponen tristes porque dicen: ay, tengo un pariente, un familiar, un amigo que es cristiano y me dice que yo no soy cristiano porque no tengo este don. Y se ponen tristes. No te pongas triste. Dile: mira, no es lo que tú digas, es lo que Dios dice. Si Dios me escogió como su hijo, soy su hijo. Y si a ti Dios te escogió como su hijo, eres su hijo. Pero no seas niño en la manera de pensar y en la manera de hablar. Versículo 22. De modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no hablan en lenguas, prefiriendo a algunos que no entienden o no creen, no dirán que ustedes están locos. Pero si uno que no cree a uno, que no entiende, entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. A mí me han platicado hermanas, algunos creo que ya son hermanos, personas que les han invitado a reuniones y llegan a lugares en los que hablan en lenguas y se salen diciendo exactamente lo mismo que dice Pablo. Oye, ¿sabes qué? Que esos cuates están bien locos. ¿Quién sabe qué fuman o qué toman o qué hacen antes de empezar sus reuniones? Porque no les entiendo nada. ¿Quién sabe qué les pasa? ¿Sabes qué? Hay personas que dicen: ¿sabes qué? No me vuelvas a hablar de Cristo y no me vuelvas a invitar ahí. Porque esos cuates parecen locos. ¿Eso quién le dice yo? Eso no, eso lo dice Pablo. Aquí en la primera carta a los Corintios capítulo 14. ¿Acaso no dirán que ustedes están locos? Hay un montón de personas que no llegan a Cristo o que tardan mucho en llegar a Cristo porque se les invita a un lugar en el que llegan y no entienden nada. Y dicen: esta es una bola de locos, no me vuelves a invitar. Y si yo voy a hacer lo que esos, no, mejor me quedo en mi casa. Dice la Escritura que el hablar en lenguas es no para los creyentes, no es algo que se tenga que necesariamente hacer en la iglesia, porque aquí somos creyentes. Aquí todos hablamos español, tenemos que hablar en español. Y si estuviéramos en Brasil, pues tendríamos que hablar en brasileiro, en portugués. Si hubiese aquí hermanos chinos, pues tendríamos que hablar en chino y en español. Pero como no hay chinos, pues ¿para qué hablamos en chino? Y como aquí no hay gringos, pues ¿para qué les hablo en inglés? Hace rato les hablé en inglés y dijeron: este cuate está loco, ¿no?
¿Para qué les hablan inglés si no hay gringos? ¿Para qué? Es más, cuando viene el hermano gringo, bueno, viene el gringo, viene el canadiense de vez en cuando, no les hablan en gringo ni tampoco les hablan en francés, les hablan en español. ¿Por qué? Porque ustedes hablan español igual que yo. Es así de simple, así de sencillo, dice aquí la Escritura. Porque eso es para los que no creen. A los que no creen se les tiene que hablar ¿en qué? En su propia lengua. Eso es lo que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 2. Dice, y los escucharon hablar en su ¿qué? En su propia lengua. Las maravillas de Dios. En su propia lengua. En cambio, si tú hablas de las cosas hermosas y maravillosas que ya pasaron y que van a pasar, la persona dice, eso lo dice por mí, me conoce, me ha visto, me está siguiendo, ¿por qué dice esto? Personas que han venido a esta iglesia me han dicho así, oiga, usted me conoce, ¿no? Eso seguramente lo dijo por mí. Y no solamente los que vienen de visita, aún los que están aquí dicen, oye hermano, ¿qué pasó? Eso seguramente lo dijiste por mí. Porque dice la Escritura que ¿qué? Que la palabra de Dios es así, que nos penetra y nos llega, nos traspasa hasta lo más profundo de los huesos, hasta la médula o tuétano. Y entonces dice que los secretos del corazón quedan al descubierto. ¿Por qué? Porque son juzgados por la palabra de Dios. Continuamos. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, ¿realmente Dios está entre ustedes? Una pausa. Entonces, fíjate cuál es la diferencia. Cuando viene o va a cualquier congregación y se le habla de la palabra de Dios, la persona dice, wow, Dios está entre ustedes. Pero cuando llega a un lugar en el que no entiende nada, dice, estos están locos. Son una bola de locos y no me vuelvas a invitar. ¿Qué concluimos, hermanos? Entonces, hace un ratito concluyó Pablo algo. ¿Qué concluiré? Hablaré con el Espíritu, con las dos, dice Pablo, con los dos. Si tienes el don de lenguas, hazlo así, pero también entiende. Entonces lo tienes que hacer con el Espíritu y con el entendimiento. Y aquí viene otra conclusión. ¿Qué concluimos, hermanos? Ya concluimos, hermanos, que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si saben lenguas, hablen dos o cuando mucho tres, cuando uno por turno, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué concluimos entonces? Dice aquí, si Dios te dio esa manifestación, hazlo, habla. Todos a la vez, dice no. Dice por lo mucho 3. No sé si tú has ido a alguna congregación, si no, no te preocupes, está bien, no es algo que tengas que hacer. Tampoco te estoy diciendo que te vayas de la iglesia para ir a experimentar eso. Pero si a lo mejor tú has tenido la oportunidad de ir a un lugar en el que de pronto 20, 30, 50 personas, o si es un lugar más grande, 100 personas hablando todos en lenguas, dice la Escritura, no, tienen que ser por lo más 3, y ni siquiera los 3 al mismo tiempo, sino va uno, después el otro, y después el otro, y solamente 3, no más. El tope para hablar en lenguas dentro de la iglesia es ¿cuánto? 3 personas, uno a la vez. Si hay intérprete, y si no hay intérprete, dice la Escritura, en la Nueva Versión Iztapaluca, calladito te ves más bonito. En la Nueva Versión Internacional dice, guarde silencio en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. ¿Eso quién lo dice? Martín, porque no le gustan los pentecostés, porque no le gustan los carismáticos, porque no. Eso lo dice Dios en su palabra. Lo escribió Pablo hace 2000 años. Han pasado 2000 años y muchos de nosotros seguimos igual. Sin entender que se tiene que hacer por turno, el tope es 3, uno a la vez. No lo digo yo, lo dice tu Biblia.
Versículo 29. Y cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando se da la palabra. Así, todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Cuando hay un tiempo de enseñanza, de aprendizaje, es exactamente la misma regla. Si ustedes se dan cuenta, no hay una diferencia entre la regla de hablar en lenguas con la regla de enseñar en la iglesia. En una iglesia, ¿cuántos deben enseñar? Máximo 3, por turnos, 1 a la vez. Si un hermano está hablando, no te le encimes. No es un mercado, es la iglesia. Y de pronto llegamos a lugares en los que hay congregaciones y un hermano está hablando y el otro también está hablando. Y escuchamos por ahí a otro hablar. Y dice la escritura, a ver hermano, cuando mucho 3 y en orden, 1 a la vez. Si está un hermano hablando y enseñando, no lo interrumpas, no te le encimes. Por favor, espera tu turno. Si es que tienes turno, porque a lo mejor no tienes turno. Si no te tocó turno, pues no hablas. Simple, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque nos limitan? ¿Porque Dios no quiere que enseñemos? Versículo 33 dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Cuando llegamos a una congregación, no tiene que parecer un mercado. Pásale, bonita, sí, mire, por acá, sí, mire, barato, sí, de 2, de 5, de 10, y no, aquí estamos hablando, mire, de 10, no, yo solo quiero más barato, vaya, ¿qué pasa? Por favor, dice el Señor, en la iglesia no tiene que parecer un mercado, todos hablando al mismo tiempo. Tiene que haber orden, por turnos, 1 a la vez, máximo 3, 1 a la vez, en paz y en orden. Más adelante dice la escritura, y me dan 30 segundos de tiempo, lo logré. Dice, por favor, no impidan que nadie hable en lenguas. Eso también lo dice aquí, en la primera carta de los Corintios. A nadie le impidan que hable. Aquí no impedimos. Por eso cuando alguien viene y pregunta, oigan, ¿ustedes saben? Pues no hablamos, pero si tú hablas, pues bienvenido. Aquí no te impedimos que hables en lengua. No te impedimos amar a nadie, no te impedimos que a lo mejor si es el tiempo de alabanza y te sientes alegre, te eches una brincada, no impedimos que aplaudas, porque si Dios puesto en tus manos que le aplaudas, pues apláudele. Si Dios pone en tu corazón que levante las manos, levántalas. Aquí a nadie se le impide, siempre y cuando se hagan las cosas con orden. Algo que sí definitivamente les animamos a que no hagan aquel vacilón del vómito santo. Hay lugares en los que vomitan y después dicen que es un vómito santo. Eso ni es limpio, ni es ordenado. Yo no sé a quién se le ocurrió decir eso. Con todo mi amor para los hermanos que hagan eso, eso sí te diríamos, hermano, si quieres hacer eso, pues no puedes ir al baño, vomitas, regresas y sigues cantando. No hay problema, no te vamos a impedir que vomites, nada más que hay un lugar para la vomitada. Aquí bajas abajo de las escaleras, hay 3 vomitatorios, ahí puedes depositar tu vómito y regresas. No les impedimos entonces vomitar, nada más que vayan al baño y que vomiten, ¿sale? Y después que nos echen una mano con la limpiada, porque a lo mejor Dios te dio el don de la limpiada después de la vomitada. Porque si nosotros nos ubicáramos dentro del contexto de 1 Corintios, diría el Señor, si el Señor te dio el don de la vomitada, pídele también que te dé el don de la limpiada. ¿No? De la misma manera en que si Dios te da el don de hablar en lenguas, que te dio el don de interpretarlas. Si te da el don de la vomitada, que te dé el don de la limpiada. Bueno, vamos entonces a orar, vamos a terminar por hoy. Amado Dios, te damos gracias porque nos das la oportunidad de hablar de ti, de tu palabra, de los dones. Señor, muchos de ellos no se han manifestado en esta congregación. Nos gustaría
poder experimentar esas cosas tan hermosas y maravillosas, todos estos dones espirituales que tú has ido dando a tus hijos a través de los tiempos, desde aquel día de Pentecostés. Señor, anhelamos también esos dones, pero sobre todo te suplico que nos ayudes a amarnos de la misma manera en la que Cristo nos ha enseñado a amarnos. Te suplico, por favor, Dios, que cuando se presente, si es que tú tienes esa misericordia de nosotros, algún hermano con ese don de hablar en lenguas, que nos gocemos y nos regocijemos y nos des la oportunidad de saber qué es lo que tú nos quieres decir. Señor, ayúdanos, por favor, a seguir hablando de ti, de tus profecías, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser ordenados en esta iglesia. Y ayúdanos, por favor, a aceptar con amor, sin rechazo, a nuestros hermanos que tienen manifestaciones diferentes de tu Santo Espíritu, algunas de las cuales no entendemos, no conocemos, no sentimos, pero que sabemos, Señor, que tú te manifiestas de maneras diferentes, poderosas. Lo has hecho en el pasado y lo sigues haciendo. Te suplico, bendito Padre, que guardes a mis hermanos de todo mal, que les guardes a ellos y también a mí de pecar contra ti y también contra nuestros hermanos de cualquier otro grupo o denominación, Señor. Guárdalos de todo mal también a ellos. Libéralos, por favor, de malicia, de orgullo, de vanidad. Que los dones sean no para su gloria, sino para la tuya. Dios, gracias. En Cristo Jesús. Amén.